Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en la historia de un coche que, bueno, marcó una época para Porsche. Y tanto, hasta el punto de que muchos dicen que salvó a la compañía, ¿eh? Exacto. Hablamos del Porsche Boxster de primera generación, el conocido internamente como 986. Tenemos bastante información, ¿eh? Hemos consultado distintas fuentes, incluso la ficha de Wikipedia, claro, para entender bien su desarrollo, la tecnología que llevaba, cómo fue evolucionando. Sí. Nuestra idea hoy es intentar captar la esencia de este Roadster biplaza. A ver, ¿cómo surgió realmente? ¿Qué lo hizo tan especial? Y, sobre todo, ¿por qué tuvo tantísimo éxito? Precisamente. Es que es interesante analizar cómo un coche que nació en un momento de dificultad económica real para Porsche acabó siendo un pilar. Totalmente. Mm. Y esa dualidad que tiene, porque compartía muchísimo ADN con el 911 de su época, el 996, pero a la vez, ojo, consiguió tener su propia identidad, muy marcada además. Ujú. Sí, eso es verdad. Veremos el diseño claro, la ingeniería que había detrás de ese motor central, que además era el primero refrigerado por agua en esa posición para Porsche, y cómo fue cambiando, puliéndose, digamos, durante su producción, del 96 hasta 2004. Suena muy interesante. Pues vamos al principio, si te parece. Principios de los 90. ¿Tan mal estaba Porsche como para necesitar literalmente un salvador? Pues sí, la verdad es que la cosa estaba complicada. A ver, cuéntame. Principios de los 90. El panorama para Porsche era bastante gris. Su gama de modelos se empezaba a notar algo anticuada. Claro. Ujú. Piensa que el diseño más nuevo era el del 928, que era de 1978. Y el 968, bueno, gustaba, pero no dejaba de ser una evolución del 944. Una evolución profunda, sí, pero evoluciona al fin y al cabo. Exacto. Y las ventas globales estaban cayendo. Bastante. Era obvio que necesitaban algo nuevo. Un revulsivo, algo fresco que atrajera gente nueva y, bueno, que le diera un aire nuevo a la marca. El clásico dilema, ¿no? Necesitas innovar ya, pero no tienes mucho margen económico. Ese es el quid de la cuestión. Innovar sí, pero controlando los costes al milímetro. Tenían que ser súper eficientes. Y en ese contexto, en junio del 92, se pusieron sobre la mesa 4 propuestas para un nuevo coche. 4 propuestas. ¿Y cuál ganó? Pues la que supervisaba el jefe de diseño, Harm Lagaay, y que firmaban Grant Larson y Pinky Lai. Y lo más curioso es de dónde sacaron la inspiración. ¿De dónde? Pues se fueron a los clásicos, al 356 Cabriolet, al Speedster y sobre todo al mítico 550 Spider, el de competición. Buscaban recuperar ese espíritu roadster puro, ágil, divertido. Entiendo. Y de ahí salió el Boxster Concept, el que presentaron en Detroit en el 93, ¿no? Que dicen que fue una bomba. Una bomba, sí. Causó sensación. ¿Qué tenía para que la gente se volviera loca? Pues mira, el diseño era espectacular, fresco, musculoso, elegante. Recordaba a esos Spider clásicos, pero era moderno. Y lo increíble, que ya te decía que iban en serio, es lo parecido que era ese prototipo al coche que luego vimos en la calle. ¿Así? Sí. El diseño exterior final, el de Larson, se aprobó y se congeló, como dicen en la industria, en marzo del 93, solo 2 meses después de enseñar el prototipo. ¡Qué barbaridad! ¿Y no hubo cambios después? Salió tal cual. A ver, hubo ajustes mínimos, lo típico al pasar a producción. Por ejemplo, a finales del 93 vieron que tenían algún problema para meter ciertos componentes y tuvieron que alargar un poquito el capó delantero. Otro pequeño ajuste de diseño. Pero la esencia, las formas, el espíritu, intactos. Ya. Y aquí hay que hablar de algo que a veces se olvida. Toyota. Toyota. ¿Qué tiene que ver Toyota con Porsche? Pues mucho en esa época. Porsche consultó con expertos de Toyota y aprendió una barbaridad sobre cómo producir de forma eficiente, las metodologías Lean, cómo compartir piezas entre coches distintos sin que cantara mucho y, sobre todo, cómo bajar los costes de fabricación una barbaridad. O sea que se pusieron las pilas en serio con la eficiencia. Totalmente. Para una marca como Porsche, eso fue un cambio radical. Casi, como decías antes, una cura de humildad que necesitaban para salir adelante. Dario está la clave entonces. Por eso el Boxster 986 y el 911 de la época, el 996, se parecen tanto en algunas cosas. Claro. El capó, las aletas, los faros, esos faros tan polémicos, los huevos fritos. Y por dentro también. Salpicadero, consola.
incluso la base del motor. Exacto. Fue una jugada maestra económicamente, claro. Pero me imagino que los más puristas de Porsche pondrían el grito en el cielo, ¿no? Por eso de canibalizar piezas del mito, del 911. Sí, hubo debate, claro que lo hubo. Entre los puristas sobre todo. Pero estratégicamente fue brillante. Les permitió sacar un deportivo que se sentía como un Porsche de verdad, con la calidad, las sensaciones, pero a un precio mucho más bajo que el 911. Abrió la puerta a mucha gente nueva. Exacto. Democratizó un poco la marca. La producción empezó a mediados del 96 en Stuttgart, en la planta de Zuffenhausen, curiosamente en la misma línea donde antes hacían el 982, Ah, y, mira qué curioso. y la demanda fue tan bestial al principio que tuvieron que pedir ayuda fuera. Contrataron a Valmet Automotive en Finlandia para fabricar más unidades. ¿También en Finlandia? Sí. Y un detallito para los frikis. Si ves un Boxster 986 y quieres saber si es alemán o finlandés, miras el número de bastidor, el VIN. Si en la posición 11 hay una U, es finlandés. Si hay una S, es de Stuttgart. Buen dato. Oye, y funcionó, ¿eh? La estrategia funcionó de maravilla. El Boxster fue el Porsche más vendido desde que salió hasta que llegó el Cayenne, ya en 2003. Así es. No es ninguna exageración decir que salvó las cuentas de la compañía, que aseguró que siguieran siendo independientes. El título de salvador de Porsche se lo tiene bien ganado, me parece a mí. Desde luego. Vamos a meternos un poco con la mecánica, con el corazón de la bestia. El nombre Boxster ya nos da una pista, ¿verdad? Es una mezcla curiosa. Sí, es un acrónimo muy bien encontrado. Mezcla Boxer por el tipo de motor, de cilindros opuestos en plano, que es un clásico de Porsche. Claro, el motor Boxer. Eso es. Y Speedster como homenaje a esos descapotables ligeros y ágiles, como el 356 Speedster o el 550 Spider, que fueron la inspiración original. Y el motor en sí, el M96, como se llamaba internamente, fue un cambio técnico muy gordo para Porsche en ese momento. ¿Por qué? ¿Qué tenía de nuevo ese M96? ¿Qué rompía con lo anterior? Toda la vida del 911 y pasó a usar refrigeración por agua. Ah, el gran cambio. El gran cambio, sí. Era un 6 cilindros plano, un boxer, como dice el nombre, y derivaba conceptualmente del motor 3.4 que estrenó el 911 996 de la misma época, pero con menos cilindrada para el boxer básico, y su posición clave, justo detrás de los asientos, pero por delante del eje trasero. Motor central trasero. Eso define el coche. Mm. Has dicho que la posición central es clave. Vale, en teoría suena bien, pero ¿cómo se nota eso al conducir? ¿Qué te da? Te da muchísimo. Poner el motor ahí, en medio, tiene dos ventajas enormes. Una, el centro de gravedad bajísimo. El coche apenas balancea en las curvas. Entiendo. Mm. Y dos, y quizá más importante, el reparto de pesos. Entre delante y detrás es casi perfecto, muy cerca del 50-50. El equilibrio ideal. Exacto. Y juntas eso, bajo centro de gravedad y reparto de pesos perfecto, y tienes un comportamiento brutal. El coche es súper ágil, muy neutro. Cambia de dirección que da gusto y te dice todo lo que pasa debajo de las ruedas. Esa sensación de que el coche gira sobre sí mismo, alrededor de ti. Eso es típico de los buenos deportivos de motor central. Vale, entendido. El primero, el del 96. Era un 2.5 litros con unos 204 caballos, ¿no? Y luego la cosa fue creciendo. Correcto, ese fue el punto de partida. Luego, en el año 2000, vino la primera mejora. El motor básico subió a 2.7 litros y 220 caballos. Y ese mismo año llegó el que muchos querían, el Boxster S. El S, claro. Con un 3.2 litros y 250 caballos. Ya era otra cosa en prestaciones. Pero bueno, hay que ser sinceros, los comienzos del motor M96 no fueron perfectos. Hubo algunos problemillas de fiabilidad al principio. Sí, algo he oído sobre eso. ¿Qué tipo de problemas dieron esas primeras unidades del M96? ¿Fue algo muy común? A ver, no fue algo generalizado en todos, pero sí afectó a suficientes coches como para que se hablara de ello. Se vieron sobre todo dos cosas relacionadas con el bloque motor. Por un lado, algunas fisuras o problemas con las camisas de los cilindros, que se movían. Uf, Y por otro, que quizá era más delicado, algunos bloques tenían porosidad. Problemas en la fundición del aluminio. Y claro, ambos fallos podían hacer que se mezclara el anticongelante con el aceite. Una avería gorda. eso suena mal, y más para una marca como Porsche. ¿Qué hicieron?
¿Lo solucionaron? Sí, Porsche reaccionó. Hicieron pequeños cambios en el diseño interno y sobre todo metieron un control de calidad mucho más estricto en la fundición a partir de finales del 99, más o menos. Y eso redujo mucho los casos en los motores siguientes. Y con los que ya estaban fabricados y fallaron. Pues desarrollaron una reparación bastante ingeniosa. En vez de tirar los bloques, mecanizaban las camisas defectuosas y metían unas nuevas. Salvaban el bloque. Fue una forma de arreglarlo sin que los costes se dispararan y, bueno, de responder a los clientes. Aunque manchó un poco al inicio, el motor boxer refrigerado por agua demostró que era válido y se quedó como el estándar de Porsche. Ujú. Interesante cómo lo arreglaron. Bueno, el Boxster 986 como buen Porsche no se quedó quieto. Has mencionado la mejora del año 2000, pero en 2002 llegó otra más importante, un facelift, una renovación. ¿Qué querían conseguir con eso? Hmm. Pues sobre todo pulir detalles, mejorar la calidad que percibías y la comodidad para usarlo a diario. Ahí los primeros modelos tenían más margen de mejora, digamos. Por ejemplo, Pues un cambio muy bien recibido fue quitar la luneta trasera de plástico, esa que se ponía fea y se rayaba. sí, un clásico de los descapotables de la época. Exacto. Pues la cambiaron por una de cristal de verdad. Era un poco más pequeña, pero llevaba resistencia para desempañarla. Un avance enorme en comodidad. Y dentro, por fin, pusieron una guantera. Hombre, ya era hora. Parece mentira, pero al principio no tenía. Y también modernizaron los botones para abrir los capós, el de delante y el maletero trasero. Pasaron a ser eléctricos con un sistema de emergencia por si te quedabas sin batería. Y el volante, uno nuevo, más moderno, parecido al del 911-96. Ujú. Y por fuera también se notó el cambio, ¿verdad? Recuerdo que se quitaron de encima los intermitentes naranjas. Correcto. Ese fue el cambio estético más evidente. Adiós a los intermitentes delanteros ámbar, los huevos fritos. Pusieron unos transparentes. Y lo mismo detrás. Los intermitentes pasaron de ámbar a un gris ahumado transparente. Mucho más moderno. Sí, los laterales también se volvieron transparentes en casi todos los países, aunque curiosamente en Estados Unidos, por sus normas, siguieron siendo ámbar. Y además de las luces, retocaron un poco los paragolpes, con líneas un poco más marcadas y las entradas de aire. Y claro, nuevos diseños de llantas, lo típico. ¿Y debajo del capó? ¿Aprovecharon para tocar algo de la mecánica? Sí, también. Montaron un escape nuevo y mejoraron la admisión de aire para que los motores respiraran un poco mejor. Y de cara a los modelos del año 2003, que ya llevaban todos estos cambios, consiguieron sacar un poquito más de potencia. ¿Cuánto más? Pues el 2.7 básico pasó de 220 a 225 caballos y el Boxster S, el 3.2, subió de 250 a 258. No era una barbaridad, pero algo se notaba. ¿Y se notaba en las cifras? ¿Andaba más el coche después del facelift? Sí, algo se notaba, sobre todo en el S. Las cifras oficiales decían que un Boxster S manual del 2003, con los 258 caballos, pillaba 264 kilómetros por hora y hacía el 0 a 100 en 5,7 segundos. Mejor que antes. Sí, antes eran 260 kilómetros por hora y 5,9 segundos. Los Tiptronic, los automáticos, también mejoraron un poquito. El S-Tiptronic bajó a 6,4 segundos en el 0 a 100, antes 6,5, y llegaba a 258 kilómetros por hora. Los manuales seguían siendo más rápidos, claro, pero toda la gama mejoró un poco. El coche era un poquito más rápido y se sentía más refinado. Queda claro, el facelift sirvió para redondear un coche que ya era muy bueno. Pero la historia del 986 no termina ahí. Justo antes de cambiar de modelo al 987, Porsche sacó una edición muy especial en 2004. Una despedida por todo lo alto. Exacto. Llegó el Boxster S Special Edition, aunque todo el mundo lo conoce como 550 Spider Boxster S Special Edition. Un homenaje al clásico. Clarísimo, al legendario 550 Spider de los años 50. Y para que quedara claro que era algo exclusivo, hicieron una serie súper corta, solo 1953 unidades para todo el mundo. 1953, el año del 550 Spider original, claro, dado y el nombre. Pues venía muy bien equipada y con detalles únicos. Todos iban pintados en plata GT metalizado. Color único. Sí, el mismo color que llevaba el prototipo del Carrera GT. Un guiño potente. El interior, de serie, todo en cuero de un color también exclusivo, marrón cacao, oscurito, aunque podías pedirlo en gris natural sin pagar más. Detalles cuidados. Mucho. Algunas molduras interiores llevaban una pintura especial también. Y el equipamiento,
a tope. Equipo de sonido Bose, llantas Carrera de 18 pulgadas con un acabado en 2 tonos, gris y pulido, separadores de rueda de 5 milímetros para que se viera más ancho, más gordo. Ah, para darle un toque más deportivo. Eso es. Y llevaba el escape deportivo, que en el S normal era una opción, y la suspensión deportiva M30, que era más baja y más dura. Ujú. O sea que no era solo pintura y chapitas, era un coche con una configuración muy pensada. Desde luego, muy enfocado a realzar el lado deportivo y exclusivo. Y el remate, una plaquita numerada en la consola central, X de 1953. El detalle final. Sí, y otra curiosidad. Solo en los coches de Estados Unidos los pilotos traseros eran rojos enteros. En el resto del mundo, el intermitente era transparente. Cosas de las normas de allí. Todo esto hace que hoy sea un coche muy buscado por coleccionistas. Para muchos, la mejor versión del 986. Sidad se inspiró en leyendas, innovó con el motor central refrigerado por agua y esa idea de compartir piezas, y al final fue clave para que Porsche siguiera adelante. Hemos visto todo su viaje, sí, desde aquel concepto que impactó en el 93, el modelo de producción, las mejoras que le fueron haciendo, el facelift que lo pulió, hasta esa edición especial 550 Spider. Es un ejemplo perfecto de cómo Porsche supo hacer un deportivo auténtico, emocionante y a la vez un éxito de ventas cuando más falta le hacía. Y ese punto clave, el de compartir tantas piezas con el 911-996, faros, interior, motor, que fue tan importante para que fuera viable económicamente, nos deja pensando una última cosa, ¿no? Sí, una reflexión interesante. Si tenemos en cuenta todo lo que compartía con el 911 y que además fue el salvador de Porsche, ¿se le reconoce hoy al Boxster 968 todo lo que se merece frente a su hermano mayor de la época? Buena pregunta. ¿Se valora lo suficiente su importancia histórica y sobre todo lo buen coche que era por sí mismo, con sus propias cualidades dinámicas, gracias a ese motor central que el 911 no tenía? Es una cuestión abierta, ¿no? Sobre legados, percepciones y a lo mejor algunos prejuicios que todavía existen en el mundo de los deportivos. Da que pensar.